Abengoa, la crónica de una quiebra anunciada. La consulta del nuevo aeropuerto a pocos días y un costo que a regañadientes podrían pagar legisladores de Morena. Cuerpos sin identificar o inhumar se siguen acumulando. Además, la polémica transformación del Instituto de la Mujer a subsecretaría y también el revés de la Sala Regional del Tribunal Electoral al PRI y Morena. Iniciamos en controversia. Con pasado escandaloso en España, a pesar de haber protagonizado hace unos años un salvamento que parecía imposible, Abengoa está otra vez en el ojo del huracán. La multinacional española afecta a numerosas naciones, y sus inversiones en crisis desde hace varios años no encuentran fin, a pesar de diversas estrategias para volver a financiar su estabilidad. Entre los damnificados se encuentra el Estado de Jalisco, que podría perder millones de pesos, de acuerdo a las cuentas de la nueva administración que tomará protesta el 6 de diciembre próximo. Por lo que respecta al Instituto de Pensiones del Estado, invirtió en 2015 alrededor de 600 millones de pesos en Abengoa. Estas inversiones fueron canalizadas a través de certificados bursátiles, lo que deja a la institución y el dinero de sus trabajadores en estado de indefensión. La pregunta que él plantea a usted a propósito de este tema, Canal 44, a través de Twitter, invitándole a usted a que lo responda. ¿Quién y cómo debería pagar por las malas decisiones al invertir dinero de IPEJAL en Abengoa, una empresa casi en quiebra? Participe con nosotros. Saludo a mis compañeros esta noche. Sonia Serrano. ¿Qué tal? Buenas noches. Julio Ríos. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto. Y David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. ¿Que ya corrieron a Agustín? No, claro que no, ¿cómo crees? Entre Sonia y Julio. Había fútbol. No nos dejaba hablar. Eso Y además ya habíamos dicho que aquí no se habla de deportes. Tenía un compromiso previamente. Insistió en las alegorías futboleras. Ni modo. No, solamente hoy un compromiso que tenía ya preestablecido y el próximo martes estará de regreso. Aquí lo seguiremos viendo y escuchando. Así es. Pues en el caso Abengoa sigue dando bastante que hablar y pues ahora sí que ya es un dinero prácticamente perdido. Sí, a ver, era algo que estaba previsto desde que la empresa se declara en quiebras, es decir, estamos hablando ya de 3, 4 años más o menos que empezó a tener problemas financieros, que es cuando justamente se hace esta inversión. ¿Por qué mete el Instituto de Pensiones del Estado y otras organizaciones, entre las que está también el Infonavit y algunos otros bancos nacionales? Estaban Obras, está Invex, todos a través justamente de un solo comprador de bonos. ¿Por qué lo hacen? Pues justamente porque Abengoa ya no tenía dinero. ¿Cómo había funcionado Abengoa? Abengoa participaba en un concurso para ganar un proyecto en México y con ese proyecto luego iba y solicitaba un crédito para financiar ese proyecto. Es decir, era una empresa que no tenía dinero, hasta que en algún momento parece que eso se desajustó y empezó a tener problemas financieros y vino una caída estrepitosa. Cuando empieza a tener estos problemas económicos, parece que hay una indicación de alguien, tal vez desde el gobierno federal, de que había que capitalizarlo, y es entonces cuando se ponen a la venta los bonos y participa el Instituto de Pensiones. ¿Por qué Jalisco? Bueno, pues porque se trataba justamente de la empresa que iba a construir este acueducto, en donde quienes han estado muy cerca del proyecto de la presa El Zapotillo, el acueducto Zapotillo-León, pues han sido asesores del gobernador, jefe de gabinete, quienes le han estado hablando siempre ahí al oído con respecto al tema del proyecto de abasto de agua. Por eso es que invierten recursos en esta empresa. Se molesta, por ejemplo, el gobernador electo Enrique Alfaro, pero hay que recordar también que la decisión de la inversión se toma en el órgano colegiado del Instituto de Pensiones, que es, creo, el Consejo de Administración, si mal no recuerdo, que así se llama, sí, ¿verdad? En donde hay un representante de los ayuntamientos, y el representante de los ayuntamientos es quien era tesorero de Enrique Alfaro, es decir, ellos avalan, Juan Partida, la decisión. No la conocían a detalle porque se daba una situación muy chistosa, como el Consejo está obligado a sesionar cada mes y no lo hacía, lo que hacían es les llevaban un bonche de carpetas
y nada más las firmaban, pero eso no te exime de la responsabilidad. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante la manera en que se va a abordar este tema, porque es evidente que se puso en riesgo el dinero de los trabajadores, no es dinero del gobierno del Estado, pero sí tiene que haber alguna responsabilidad para quien tomó una decisión. Estamos hablando de que se perdieron 600 millones más los rendimientos que pudo haber tenido de 2014 a la fecha, ¿no? De hecho, me parece más grave aún que sea dinero de los trabajadores y no dinero del gobierno del Estado, que al final del día, pues todo es dinero de los contribuyentes, o en este caso, pero este es peor. Peor, porque los afectados son muy concretos, es decir, si esto llega a afectar en algún futuro la jubilación o las prestaciones de los trabajadores del Estado, pues es porque se tomó esta mala decisión, mientras que el dinero público en general, el que se, digamos, dispersa en la tesorería, en las finanzas públicas, pues tiene un perjuicio menos concentrado que este caso. Pero yo coincido en que se trata de una mala decisión que se cubrió o por lo menos no se transparentó lo suficiente, y creo que en términos estructurales el manejo de los fondos públicos de pensiones del Estado ha sido totalmente opaco y discrecional. La verdad es que tratándose de fondos tan grandes como los de pensiones del Estado y que además pertenecen a los trabajadores del Estado y de los municipios, pues lo que está ahí en juego es muchísimo y tiene que ver mucho con el futuro del Estado. Hay que decir en descargo de pensiones del Estado de Jalisco que es uno de los sistemas menos vulnerables, no diría que sanos, pero menos, digamos, comprometidos respecto de otros estados que están prácticamente en quiebra técnica. Eso, sin embargo, no exime de la responsabilidad de los tomadores de decisiones. Exacto, el plazo todavía para sigue. hasta 2030 es el benchmark exacto que se había marcado. Ya estamos más cerca. En 2014 estás hablando de 16 años. Ahorita estamos hablando de 12 años. Es decir, se va cortando el tiempo de vida de las finanzas sanas de pensiones. Exacto. Eso quiere decir que los trabajadores que hoy tienen 40 años, que se van a retirar en 20, 25 años, a los 65 les va a tocar un sistema totalmente incierto, donde estas finanzas sanas que van al 2030, es decir, en 14 años, quizá ya no lo sean tanto, y probablemente al 50, que es el siguiente benchmark, el siguiente umbral, van a estar ya totalmente comprometidas y probablemente sean inviables, como casi todos los fondos de pensiones de las universidades públicas, de los gobiernos de los estados, de los ayuntamientos y del gobierno federal. Son bombas de tiempo. Creo que Alfaro, que en algún momento señaló como gobernador electo, incluso en campaña como candidato, que iba a ponerle la lupa a pensiones, que iba a hacer una auditoría y demás, es porque algo sabe. Y incluso se atrevió a señalar algunas pensiones que son absolutamente desproporcionadas, de algunos exfuncionarios públicos que cobran pues unas barbaridades porque se jubilaron en un momento en que se les congelaba su último sueldo, se ajustaba con la inflación, tenían alzas equiparables a las que a los funcionarios en funciones y una serie de prerrogativas que desde luego hacen inviable el sistema. No puede ser que un exfuncionario de primer nivel tenga hoy una pensión que equivale a 2 veces lo que gana un secretario. Eso es absolutamente inviable y fuera de toda proporción y lugar. Entonces yo sí creo que se tiene que hacer una revisión muy grande, pero de manera totalmente abierta, con la participación en serio de los trabajadores del Estado, no de los sindicatos, que los sindicatos muchas veces están cooptados, están manipulados, o al menos los líderes sindicales, y sí los trabajadores del Estado, que son muchísimos, ¿no? Que lo avalaron en su momento. Juan Pelayo, que tiene una representación, lo avaló, los maestros que están representados lo avalaron. Sonia, mes a mes sesiona el Consejo de Administración, salen muchos asuntos, se metió como uno más sin prestarle suficiente atención, y otros, y que al final pues comprometen las finanzas públicas del Estado, porque al final del día, cuando venga un boquete en serio, ¿quién va a entrar al quite a rescatar a los sistemas de pensiones? Pues el gobierno federal o los gobiernos estatales, porque difícilmente van a dejar que vayan a la quiebra. Mencionaba Sonia la posibilidad de una instrucción de muy arriba, quién sabe de dónde, desde el gobierno federal. El gobierno federal, el que está por concluir, justamente tenía cierta predilección, mostró gran predilección por empresas españolas. Así es, y también ahí se da esta orden que ya decía Sonia para Jalisco, lo cual suena absurdo porque quien hubiera tenido que pagar en todo caso, o no pagar, sino financiar, hubiera sido Guanajuato, que eran los beneficiados con la recepción del vital líquido, ¿no? Porque al revés, aquí nos iban a quitar.
y todavía financiamos esta estafa, como se le ha llamado. Un crédito del Zapal, del sistema de León, metido en Abengoa, que también seguramente ya no lo va a recuperar. No, ya no lo va a recuperar. Y ya vimos que cuando se pelean las comadres salen las verdades, ¿no? Ya estaban en este dimes y diretes la Conagua, el Zapal y Abengoa, que hasta indemnización quiere, que estaba buscando eso porque se cae el asunto. Pero a ver, hagamos la cuenta de este barril sin fondo, porque no nada más es el asunto de los 604 millones de Abengoa. También hay que recordar los 400 millones de las villas panamericanas, poco más, poco menos. También el asunto de Chalacatepec en tiempos de Emilio, que acusa a la Federación General de Trabajadores del Estado, que eran 90 millones de dólares, si mal no lo recuerdo. Y también hay fideicomisos diversos, que suman 2.400 millones de pesos y que se han estado dando de forma opaca, como decía el señor David Gómez Álvarez. Y es cuando pregunta uno quién fiscaliza. Se tiene que castigar a los responsables, por supuesto. La Fiscalía Anticorrupción también tiene que deslindar qué pudo haber ocurrido, tiene que investigar para deslindar responsabilidades de qué pudo haber ocurrido. Y sobre todo, y muy importante, se debe de reformar la ley de pensiones, que desde el 2009 otorga estas facultades discrecionales o ambiguas incluso para que se hagan estos movimientos, y a esto se han negado los diputados por el Congreso. Y esto los diputados se han negado de forma sistemática y sospechosa a reformarla, pero se tiene que reformar esta ley. Y pues hablando ya de todo esto que se necesita en la refundación de Jalisco, pues también se tiene que refundar el IPEJAL. En general me parece que los fondos de pensiones tienen que ser conservadores por definición, porque los fondos que manejan son el futuro o el retiro de muchas personas que ahorraron toda su vida. Es decir, cuando han tronado fondos de pensiones en Estados Unidos porque jugaron a la bolsa, jugaron con fondos de cierto riesgo, pues los responsables han terminado muchos en la cárcel, porque lo que juegan es con el patrimonio de muchos. No es un capital de riesgo de inversionistas, digamos, en plena edad productiva, que no tienen, digamos, no pueden asumir mayores riesgos. No, se trata de gente que asume que el dinero que está ahorrando se le va a dar cuando llegue a la vejez y al retiro. Y un componente fundamental de la rendición de cuentas no solamente es la transparentación de fondos, sino la explicación de las decisiones. Es una parte que todavía no se discute en ese toda esta información, claro, no explican técnicamente ni por qué Abengoa, exactamente, por qué Abengoa, por qué ese monto, por qué en ese determinado momento, frente a qué otras opciones. Es decir, ahí los financistas, que entiendo que son decisiones muy técnicas, tendrían que explicarlo un poquito más. Sin justificar decisiones no hay rendición de cuentas. Mencionó Julio Fiscalía Anticorrupción. ¿Fiscalía Anticorrupción? ¿Dónde está? ¿Está operando? Vamos a la pausa. Eso es una excelente. En una consulta se juega el destino de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde ya son varias las opciones que incluyen dejar el actual y mezclarlo con Santa Lucía. El ejercicio tendrá un costo de $1,5 millones de pesos, costo que los diputados ya rechazaron, pues lo pagarán ellos. Muchas dudas empiezan a surgir luego de conocerse el contenido de algunas de las preguntas, pues empresas y asesores especializados advierten sobre un sesgo en ellas. Otras de las interrogantes que están surgiendo se refieren a la logística de la consulta, pues no hay una estrategia que logre convencer si los encuestados son todos los ciudadanos o los que realmente usan el aeropuerto. El 90% de los mexicanos no usa las instalaciones aeroportuarias, ni las usarán en el futuro próximo a pesar del crecimiento de la aviación. Le pregunta a usted, Canal 44, ¿qué tan práctico es dejar en manos de una consulta ciudadana el destino del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Es lo que estamos planteándole a usted. ¿Qué tan práctico es? Yo sí me opongo a una consulta sobre un tema muy complejo, muy técnico, difícil de dilucidar, que me parece que una consulta no puede resolver. Pero además me parece que la ruta de esta consulta es por todos lados, creo que
imprecisa, ambigua, porque no es un gobierno el que la promueve. O sea, el 35 constitucional es muy claro en las consultas que se pueden hacer, y aunque por supuesto la legislación está hecha para que no procedan y para que la Corte las tumbe, como ha ocurrido en otras ocasiones, pues es la legislación que hay. Si no nos gusta, pues cambiémosla, y hoy Morena tiene mayoría para hacer de la ley de consultas y de participación ciudadana una ley mucho más viable y más fácil de acceder. Pero hoy por hoy me parece que una consulta como esta, aunque están bien planteadas las preguntas, pone en muchísimo riesgo una decisión que debería ser de técnicos, de especialistas, muy madurada, muy ponderada, y que no sé a dónde va López Obrador con esto, porque no me queda muy claro que vaya a salir tan fácilmente en uno u otro sentido. No sé hasta qué punto, porque claro, las preguntas me parecen que están bien planteadas, son ecuánimes, son objetivas, pero las razones, los pros y los contras, las ventajas y desventajas, ahí sí creo que hay un sesgo en torno a, por supuesto, Santa Lucía y la readecuación del aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, pues mucha gente no va a terminar leyendo las pros y contras, sino mucho más el folleto, sino más simplemente ¿y por qué unos municipios y otros no? ¿Por qué en estas fechas? 535 municipios. No acabo de entender bien la consulta. Como dice José Woldenberg, que me parece un gran analista en estos temas, en su columna de hace un par de días, pues que es una consulta que no tiene pies y cabeza, que no queda claro ni siquiera que la vaya a ganar López Obrador. Julio. Pero me sorprende que el señor David Gómez Álvarez, que encabezó un instituto electoral y de participación ciudadana, habla esto de una consulta. O sea, no le tengamos miedo a las consultas. Es el asunto de decir que no, que porque la gente no es una decisión técnica y no está preparada. Es tratar a la gente como menores de edad. O sea, le preguntaste entonces, por quién quería votar, ¿por qué no preguntarle qué quiere que haga su gobierno? O sea, entonces, no, que sigan los que saben. Eso es la plutocracia, que en México es más bien cleptocracia, pero es otro tema. Pero bueno, en este caso, pues yo no veo para nada mal que se le pregunte a la gente, a los ciudadanos. Tenemos ya la madurez en México para informarnos, para en base a esto decidir y estar en este caso pues yendo a que nos pregunten. ¿No se puede como mayoría decidir más bien con el hígado que con el razonamiento? No, a ver, en este caso a lo mejor sí falta que haya con el bolsillo, ¿no? Sí, es la otra opción. Todos podemos llegar a ser usuarios en alguna vez del nuevo o del que esté del aeropuerto, porque no es una decisión exclusiva solo para los que viven ahí en el Estado de México, en la Ciudad de México. Todo mundo es usuario. Y o sea, yo no creo eso del hígado, insisto, eso es tratar como menores de edad a la población. Ahora, otro que le pregunten por el gasolinazo, si quieren o no que le rebajen el impuesto. No, pues eso ya se preguntó en las urnas, por eso votaron por él, porque él dijo que ya no va a aumentar el IEPS. No es tan mecánico. La votación supone un conjunto de cuestiones por las cuales la gente votó o no por López Obrador. Esta es una cuestión mucho más precisa. Sí, y no es que se subestime a la gente, simplemente que es una decisión muy compleja que no se puede fácilmente elucidar en una consulta. Pero a ver, además es un instrumento, y además en este caso lo que sí, bueno, ya dijimos que la consulta no le veo lo negativo. Lo que sí lamentaría es que sea para legitimar una decisión que de todas formas ya está tomada. ¿Cuál es? Que en este caso ni siquiera le entendemos cuál es ya, porque sí pareciera que las señales es de que siempre sí van, pero luego parece que siempre no van. Yo creo que lo que podría pasar en los resultados de la consulta es que digan que no, porque mucha gente tiene se le ha hecho mucha mala publicidad al aeropuerto, claro. Bien ganada, porque es un monumento a la corrupción, de acuerdo a lo que se ha publicado. Entonces, podría ser previsible que la gente diga que no. Y si esto pasa, sí, pues los inversores obviamente van a sacar, los inversionistas, van a sacar las uñas. Obviamente no la tiene fácil, ¿eh? O también hay grupos que ya dijeron, hasta le entregaron un machete ahí al próximo secretario de en este caso, de comunicaciones, y no queremos ni consulta ni siquiera, pero ese ya es otro cantar. Sí
sí es un atolladero en el cual está metido López Obrador, pero no hay que tenerle miedo a la consulta. ¿Por qué? O sea, eso de decir que nada más deben de ser los técnicos me parece muy elitista. A ver, yo coincido con Julio cuando dice que una de las principales consultas acaba de ocurrir y fue cuando la elección en la que se le otorgó el voto, la confianza a Andrés Manuel López Obrador para que sea el presidente de la República. Pues para eso está entonces, para tomar este tipo de decisiones. Claro. ¿No, Sonia? No, tampoco. No, porque creo que volvemos a lo mismo. No se trata de tener un gobierno que tome las decisiones, todas las decisiones por los ciudadanos. Porque entonces, ¿para qué existe la participación ciudadana? Yo creo que están las figuras formales que reconoce la ley, pero también tienen que... Esta no es una de esas figuras. ¿Por qué no? Es una manera no vinculante, tampoco, pero es una manera, pero es una manera que el gobernante tiene derecho para conocer la opinión de los ciudadanos. Es un ciudadano, pero tiene derecho y encontró la manera de financiarla y de llevarla a cabo. Me parece que le están refutando la manera de financiarla porque los legisladores de Morena están renegando. Pero lo van a hacer, que no. Pero lo van a hacer, van a terminar, por supuesto, todos van a terminar disciplinándose. ¿Quién debe tomar la decisión? Si en este país las decisiones técnicas las tomaran con base en qué es lo que le conviene al país, en qué es lo que le conviene al medio ambiente, en qué es lo que le conviene a los ciudadanos que resultarían afectados, entonces uno diría, bueno, pues sí, que se tome una decisión técnica. Desafortunadamente, y acabamos de tocar el tema Bengoa, la mayor parte de los proyectos están acompañados de corrupción, de favoritismo a empresas y de ganancia. O sea, la decisión no había sido técnica, la decisión había sido del negocio de quienes están después beneficiándose por los aeropuertos. Y lo vemos en todo el país. No hay un solo aeropuerto que le genere al municipio, por ejemplo, en donde está asentado, pago de impuestos, no significan una derrama con el crecimiento de los mismos. Lo vemos con el aeropuerto de Guadalajara, las ganancias son para el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Es cierto, ayuda a una comunidad a moverse, ayuda a que los inversores se trasladen, a que el turismo se traslade, pero luego las afectaciones pues no se ven recompensadas hacia quien directamente se ve dañado, que en el caso del aeropuerto ya también ha quedado muy claro cuáles son los problemas que estaría generando. A mí me parece que la consulta puede generar un espacio para ganar tiempo y tomar una decisión más adecuada. Yo no sé, ciertamente, como dice Julio, si ya Andrés Manuel López Obrador decidió que el proyecto debe continuar. De pronto, la forma en que ha abordado el tema da la impresión que sí, pero me parece que todavía hay muchos matices que podrían encontrarse en la forma en que se va a desarrollar el proyecto. Para empezar, me parece muy importante que no se haga como estaba planeado, en donde ya había estos señalamientos acerca de que la construcción va a costar mucho más cara, de que llegaron y quitaron todo, rebanaron un cerro, desecaron la parte que quedaba del lago, invadieron propiedades comunales, violaron los derechos de muchas comunidades. Eso es lo que no está bien. Y si tú se lo dejas a que lo decidan los técnicos, que yo insisto, no lo deciden con bases técnicas, sino con el bolsillo de todos estos empresarios y políticos, entonces vamos a seguir en donde mismo. Sí me parece que es una manera diferente de abordar el tema. Yo creo que está bien si lo está haciendo para ganar tiempo o si lo está haciendo para saber qué piensa la gente, porque yo tampoco creo que sea un asunto que le importe nada más a los técnicos, sino porque el gobierno de la República está gastando tanto dinero en esta campaña de los beneficios que trae. O sea, el $1.5 millones que va a costar la consulta es una bicoca con relación a lo que se está gastando Peña Nieto en la campaña para promover la construcción del aeropuerto. Y lo que los opositores están gastando también pautando en redes sociales, que es importante. Todos están gastando muchísimo. La misma consulta va a costar más de $1,5 millones, hombre, también, por favor. La consulta, claro. Todos le están metiendo dinero por abajo del agua. Yo lo que creo es que habría que distinguir. Yo coincido en que el aeropuerto implica muchos contratos que no son transparentes, que probablemente impliquen corrupción, pero el hecho de que eso ocurra, esté haciéndose mal, no significa que no se pueda corregir, claro. Que fue con lo que empezó López Obrador diciendo, vamos a parar eso y vamos a revisar los contratos. Después se fue más lejos a decir, vamos buscando alternativas, Santa Lucía, Toluca, la segunda pista o la readecuación de las puertas del aeropuerto de la Ciudad de México, y después regresó con el tema de, vamos por Texcoco, pero hacerlo bien. Es decir,
ha variado mucho la posición de López Obrador en torno a este tema y por eso a mí me preocupa un poco que no sé cuál sea lo que realmente quiera y no sé cuál vaya a ser el resultado de la consulta y no sabemos cuál es la implicación de esa consulta, si la va a tomar como vinculante o no. Dijeron que sí es vinculante. Sí. Así al anunciar el equipo que lo está organizando. Y la pregunta es por qué no para otros temas como el Tren Maya y otras grandes propuestas de infraestructura y de inversión de obra pública no se está planteando desde ahora, antes de que inicien, si sí o si no. Porque esta fue una promesa de campaña en el sentido de que no se iba a hacer y lo otro era una promesa de campaña en el sentido de que sí se iba a hacer. O sea, por eso esto sí se consulta. O sea, si decide o no decide él. Exacto. Es decir, para unas, o sea, que pregunta del pueblo si quiere también un tren en la península yucateca o de Yucatán o el aeropuerto. Es decir, no es tan consistente y hay que ver cómo lo está manejando, para qué propósito. Yo creo que coincido en que puede ser para ganar tiempo, para sondear la gente. Proyecto, y el Tren Maya no está todavía no tiene oposición. En lo personal, yo no sé si sea bueno o sea mejor el uno u otro proyecto. Lo que sí creo es que esta consulta en particular está sentando un precedente, tampoco sé si para bien o para mal, y sería mejor que desde antes pues definieran cuáles son los criterios para cuando se requerirá consulta ciudadana o para cuando va a tomar las decisiones directamente el gobierno Seguro federal. Para bien, toda consulta es buena. Cuando estaba la de la ciclovía, aquí decían que no, y vean que fue un ejercicio muy positivo y una fiesta ciudadana. No hay que tenerle miedo al pueblo. Siempre y cuando la consulta esté bien hecha, porque esa la hizo el Instituto Electoral, mientras que otras consultas pues son, digamos, quién sabe quién las vaya a hacer, quién sabe quién cuente los votos, quién sabe quién participa. Porque hubiera sido muy interesante que el INE hubiera hecho la consulta. Vamos a la pausa, señores. Regresamos. El gobierno de Jalisco se comprometió a colocar los 444 cuerpos sin identificar en un espacio digno, en un plazo que terminó esta semana, así como iniciar la construcción de una cámara frigorífica. También estableció por sí mismo crear un espacio para cadáveres en descomposición con capacidad superior a los 300 cuerpos. El informe pone en evidencia además que entre las víctimas hay de todo. 162 muertos por violencia, incluyendo 4 mujeres víctimas de feminicidio, pero también atropellados, electrocutados o que perecieron en choques. Las cifras de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco no coinciden. Las autoridades dicen que son 189 inhumaciones, 39 entrega de cuerpos a familiares para un total de 228. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos afirma que van 173 y solo se han entregado 37 cadáveres. Hay quejas de lentitud y familias que han llegado de Querétaro, Nayarit, Sinaloa, Michoacán y Veracruz solo para llevarse malos tratos. Mientras tanto, más fosas clandestinas brotan por todos lados. Ahora en la mira está Tonalá. Y a este tema entraremos de lleno. Antes, sus comentarios a propósito de lo relacionado con esta consulta para la construcción del nuevo aeropuerto. ¿Qué tan práctico es dejar en manos de una consulta ciudadana el destino del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? La pregunta que dejó para usted Canal 44 en Twitter. Quien se firma como coach en Twitter dice: ¿es mejor dejarlo en manos de los corruptos? Lo plantea a manera de pregunta. El compa Urbina dice: mucho más práctico que dejarlo en manos de un empresariado voraz y criminal capaz de acabar con todas las especies, incluida la nuestra, por hacerse más asquerosa y obscenamente ricos. Muchas gracias por su participación. Rochi nos dice: no es justo un ecocidio por 5 empresarios corruptos. ¿Ves? Ahí hay una probadita de la encuesta. Ahí está. Bueno, pues ahí tenemos entonces cuál va a ser el resultado. Casi lo podemos prever. Y a propósito del tema al que entramos en este momento, le plantea Canal 44 lentitud, dificultades propias de su actividad o ineficiencia que impide que el Instituto de Ciencias Forenses acelere la entrega o inhumación de cuerpos. Y lamentablemente se siguen acumulando, Julio. Se siguen acumulando y además pues lo que se dice es que el 51% de los cuerpos no han dispuesto de ellos de una forma adecuada. Y la verdad lo que sí no tiene progenitora es que había gente
que pues estuvo yendo en varias ocasiones al Instituto de Ciencias Forenses buscando a sus familiares y resulta que les decían, no, pues no está aquí. Y ahora que ya empiezan a poner orden, resulta que sí estaban. Entonces, imagínate esa zozobra, imagínate esa incertidumbre para que ni siquiera ese tipo de procedimientos que en un instituto de ciencias forenses deberían de ser básicos, deberían de ser de lo cotidiano y que deberían estar ya perfeccionados, pues y más con todo lo que ha ocurrido, que cada vez tristemente hay más incidencia delictiva, pues debería de estar ya ahí esto. No hacerlos esperar, no tenerlos todavía alargándoles esta tristeza, esta agonía. Y pues todavía también llama la atención que hay todo tipo de víctimas, de muerte natural, de atropellamientos. Entonces, es un indigentes. Entonces, la desgracia se hace todavía más grande y pues en este sentido sí, triste que no hayan cumplido con esta promesa, pero era previsible que no iban a poder hacerlo porque es un desorden ahí total y vaya que ahí van a tener que invertirle. Absurdo que ni siquiera 70,000 pesos le hubieran dado al anterior director, que es algo de lo que se publicó, para poder tener las cámaras de refrigeración en buen estado y pasó lo del tráiler y ahora vemos pues todas estas historias que rasgan el corazón. A priori no puede interpretarse sino como un acto de negligencia, Sonia. Vaya, yo desconozco en lo personal qué tanto tiempo puede llevar una vez que se recibe en el Instituto de Ciencias Forenses un cuerpo, para por lo menos contar con una ficha básica, ¿no? Con huella señaléctica, con fotografía, con pues datos de sus prendas de vestir. Hasta 15 días duran a veces en dar los cuerpos, 20 días, cuando no hay ningún tipo de problemas de que no los identifiquen. Pero, digo, hay negligencia, pero también hay responsabilidad y me parece que se ha focalizado mucho la atención a lo que sucedió en el Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses, pero hay más autoridades que intervienen en cada uno de la Fiscalía o hasta la misma Secretaría de Salud en el caso de las personas que mueren en los hospitales civiles. No puede ser, por ejemplo, que quienes mueren en un hospital público no tengan, casi siempre tienen que ver el que se conservan los cuerpos con los problemas económicos, no tengan un área que te permita apoyar a las familias para que puedan recuperar de inmediato el cuerpo y no tengan que pasar todo lo que han tenido que vivir a quienes además son víctimas de algún delito. La otra parte es pues que la Fiscalía prácticamente no abre carpetas de investigación formales en ninguno de los casos, no integra, no solicita las pruebas. Y la otra parte pues sí, es la forma en que se fue manejando en el instituto, un instituto que además había sido ignorado por completo por los superiores del director, ni Roberto López Lara, y creo que el gobernador, tal vez sin haber sido informado debidamente por el fiscal y por el secretario general de gobierno, hicieron lo que correspondía. Al final parece que el hecho de que el tráiler se haya atascado, que fue un accidente, terminó ayudando a resolver un problema que las familias venían denunciando hace tiempo. Lo que menciona Julio, ¿no? Se admite que entre los cuerpos que han sido ya reclamados había personas que ya habían sido buscadas varias veces por sus familiares. Relataba el actual titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Carlos Barba, que una señora incluso le reclamó que ella había ido muchas veces a identificar cuerpos, que había pasado muchas veces por ese proceso de estar visitando constantemente y después resulta que tras varios meses de hacer esta labor, su hijo sí estaba entre los cuerpos que estaban en las cámaras de refrigeración. Y bueno, pues lo que nos muestra es la gran ineficiencia que ha habido por parte de las autoridades, pero también hay otro asunto que es de fondo, que es el incremento en la violencia. El gobernador fijó un plazo de cuándo tenía que entregarse la identificación de estos cuerpos, pero luego resulta
que no ha parado el número de cuerpos que siguen llegando al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Entonces los trabajadores tienen que hacer la doble chamba, la que está rezagada y la que va llegando, para que no se vuelva a complicar las cosas como están. Entonces me parece que esto es solamente el reflejo de la gran violencia que se está viviendo en el Estado, la incapacidad por parte de nuestras autoridades, la falta de responsabilidad. No le dieron nunca la importancia que tiene el tema de las desapariciones y de los homicidios, y bueno, pues ahí está de alguna manera el resumen. Esos tres les resumen todo lo que no se hizo y lo que no se actuó en este Estado. La frivolidad de la clase supuesto, política, claro. Como eso no deja billetes, eso no es negocio, supuesto. Pues eso no lo atiendas. Así triste, es lo que más duele. David. Bueno, a mí me parece que en general el problema con el Instituto de Ciencias Forenses y el manejo de esta crisis tiene que ver con algo mucho más estructural, que es la falta de capacidad de respuesta de la institución. Y eso tiene para mí una doble explicación. Por un lado, tiene que ver con el desfase que existe entre esa institución que hace un servicio que es muy crítico, muy delicado, que es el tema de tratar con los muertos, y el gobernador o la parte directiva del gobierno, que establece plazos fatales que evidentemente los fija de manera arbitraria y discrecional y que por supuesto no se van a cumplir, o se compromete a cuestiones que tampoco van a poder ser solventadas. Es decir, hay un desfase entre la cabeza visible del gobierno del Estado y la cabeza o la directiva de esa institución en particular. Promesa, y por el otro lado, el otro días? problema que veo es que hay instituciones que no saben, digamos, cuál es su función o cuál va a ser, digamos, la tendencia en su sector, en su tema, y por tanto cuál va a ser su función en un futuro. Este es el caso de Ciencias Forenses, que no previó claramente el aumento en el índice de criminalidad que iba a tener repercusiones muy concretas, que eran cadáveres, manejo de muertos, y por tanto no alzó suficientemente la voz, o al menos no lo hizo público, fuera de los ámbitos estrictamente de política interna de gobierno, y por tanto se reservó. Más peritos, más personal. Sí, pero no fue muy claro como que la institución se encerró, se ensimismó, y esto tiene que ver con una cuestión que plantea hoy Naciones Unidas y algunas otras organizaciones multilaterales y globales, que es el de las instituciones responsivas. No solamente tiene que ver con rendir cuentas, sino con la capacidad de respuesta que tenga. Probablemente sea suficientemente transparente, probablemente tenga un manejo impecable de los recursos, probablemente haga muchas cosas correctamente, incluso hasta la de justificar y explicar las decisiones que toma. La parte que no está clara aquí y en muchas otras instituciones del gobierno o de los gobiernos es esa capacidad de respuesta, de tener la sensibilidad, en este caso, en un tema muy, muy sensible, que es el de los muertos, los deudos, las tragedias, la información importantísima, etcétera, que es un sector, un tema particularmente sensible, pero en general la capacidad de respuesta, la responsiveness, como se diría en inglés, la capacidad de respuesta de las instituciones es muy limitada. No saben cómo atender las demandas sociales, cómo interactuar con sus clientes, sus beneficiarios, sus interlocutores, sus contrapartes, y entonces entran en crisis muy fácilmente. Ese es el problema estructural que yo veo en el Instituto de Ciencias Forenses, que no se va a resolver rápidamente, aun cuando le pudieran aumentar o duplicar el presupuesto de la noche a la mañana, que tampoco creo que vaya a ocupar. Y es el mismo tema que yo veo, el mismo problema que estoy viendo, por ejemplo, en la Fiscalía Anticorrupción y en otras instancias del Sistema Estatal Anticorrupción o del Sistema Nacional Anticorrupción, que están viéndose rebasadas las instituciones en su capacidad de respuesta desde antes de que incluso empiecen a operar. Vamos rapidísimo a la opinión de nuestro público a propósito de este tema. Ya le preguntábamos: lentitud, dificultades propias de su actividad o ineficiencia que impide que el Instituto de Ciencias Forenses acelere la entrega o inhumación de cuerpos. Y agradecemos a Héctor González Bax, que nos dice: es una revictimización de las familias con desaparecidos. Se abandonó la identificación de miles de cuerpos de personas. Dice: no son cosas, este fue un crimen de lesa humanidad que debe ser castigado e investigado internacionalmente. Seguro pasa en todo el país. De acuerdo. Y envía un hashtag: no más desaparecidos. Vamos con esto a la pausa. Regresamos.
La iniciativa de Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco, de desaparecer o transformar el Instituto Jalisciense de las Mujeres encuentra rechazo entre organizaciones de mujeres en el Estado. El instituto se convertiría en una subsecretaría, de acuerdo al nuevo planteamiento. El Observatorio de la Participación Política de las Mujeres, entre otras organizaciones, considera la medida como un retraso en el tema de paridad de género en materia de políticas públicas. Absorber en una sola secretaría las temáticas y necesidades de las mujeres, bajo la calificación de un grupo vulnerable más, es un retraso de acuerdo a especialistas del tema, quienes advierten que los apoyos federales se perderían. Otro aspecto a considerar es la autonomía, aseguran los colectivos, porque no se podrían incidir sobre otras secretarías que tienen el apoyo cercano del despacho del gobernador y de la Secretaría General de Gobierno. Quitarle el título de instituto le obliga a dejar de ser un organismo público descentralizado y le resta fuerza. Y sería el único organismo en el país que cambiaría bajo esta figura. Transformar al Instituto Jalisciense de las Mujeres en subsecretaría, ¿es un ascenso o será un retraso en la paridad de género? David. A ver, yo creo que aquí hay dos discusiones que se están confundiendo. Una es la sustantiva, que tiene que ver con los derechos de la mujer, la igualdad de género y otras cuestiones sustantivas. Y la otra tiene que ver con la organización o la parte adjetiva de cómo se estructura esa agenda o esos temas en el gobierno. A mí me parece que, con todo respeto para el grupo de mujeres y de colectivos que están preocupadas legítimamente por una agenda que es urgente en este país y en este estado y en esta ciudad, creo que están confundiendo una discusión con la otra. Creo que están peleando el nombre de la organización pública y no tanto las políticas o los contenidos. Por esta razón, a mí me parece que el hecho de que desaparezca como organismo público descentralizado, para empezar, es una buena noticia porque hay demasiados OPDs en el Estado. Es un desastre la administración paraestatal de Jalisco. Segundo, el hecho de que se convierta en secretaría, en efecto, le da un mayor rango, aun cuando sea una subsecretaría dentro de una secretaría que va a albergar no solo el tema de mujeres, que es fundamental, también el de jóvenes, también el de discapacitados, también el de indígenas, es decir, son muchas otras minorías, porque si no, entonces también tendremos que atender las peticiones de los indigenistas, de los promotores o defensores de derechos de las minorías sexuales, a que también entonces haya una secretaría de los jóvenes, una secretaría de los indígenas, una secretaría de los LGTB, y entonces no acabaríamos. El modelo que están adoptando, que a mí me parece una decisión correcta, en otras cosas de la nueva organización de la administración pública no estoy de acuerdo, pero en este en particular sí, porque me parece que adopta el modelo español de la igualdad sustantiva transversal para todos estos grupos, interseccional, que es un poco la jerga correcta hoy de ONU Habitat, ONU Mujeres, y que responde al tema de las mujeres, dándole además una prioridad dentro de todas las demás, que es la de darles una subsecretaría. A mí me parece, y hoy hablábamos en la radio con Fela Pelayo, que es la que está designada para ocupar esta cartera, que cuáles eran en realidad las nuevas atribuciones que tendría esta secretaría vis a vis en comparación con las que hoy tiene el Instituto de las Mujeres, y dos, si realmente es cierto que se le va a asignar el doble de presupuesto al tema de las mujeres, no a los otros temas que también llevaría esa secretaría, vis a vis lo que hoy tiene el Instituto de las Mujeres. Suponiendo, sin conceder, que eso es cierto, que va a tener más atribuciones y el doble de presupuesto, por supuesto que es una buena noticia, aunque en la entrada el letrerito no diga Secretaría de las Mujeres y que ya no existe una OPD, que por cierto nadie le ha pelado, ni a Erika Loyo, ni a Mariana Fernández, ni a sus antecesores han tenido realmente incidencia en transversalizar el tema de género en las políticas públicas. Llevan programas por lo demás redundantes, menores, sin incidencia, sin evaluación, sin impacto. Yo era un gran crítico de la idea de la visión de programas públicos para la mujer y no de la transversalización de visiones en política pública. Son cosas muy distintas. Los institutos de la mujer pelean presupuesto para hacer programitas, no y hacen incidencia en la formulación de políticas públicas, que es otra cosa muy distinta. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una buena noticia. Habrá que ver si, primero, Fela Pelayo tiene el perfil para ocupar la cartera, segundo, se le da el doble de presupuesto, tercero, realmente tiene más atribuciones normativas y de formulación de políticas, no para hacer solamente programas, y cuarto, si realmente hay disposición y voluntad del resto de los gabinetes para adoptar esa visión de transversal, interseccional en las demás políticas públicas. Pero en principio, en papel, como está, es una buena noticia. ¿Coincide, Sonia?
Yo más bien coincido con quienes están preocupados por la forma en que se ha manejado el tema. Es decir, no me parece que sea una preocupación gratuita. ¿Por qué se ha visto de esta manera? Primero, no hay que perder de vista que en Jalisco hay una alerta de violencia de género. Y cuando se preguntó cómo se va a abordar, entonces dicen, bueno, es que esa parte la va a ver Secretaría General de Gobierno como si fuera una parte policíaca, y la otra parte, la que tiene que ver ya con las políticas integrales, la va a ver la nueva subsecretaría, que Fela no va a ser más que la jefa de quien va a estar al frente. Quien va a estar al frente de esta subsecretaría va a ser la misma que está en el Instituto de la Municipal de la Mujer, Malena García. Y en el proceso de entrega-recepción, entonces se les ha convocado para que se reúnan en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, junto con las áreas que están viendo temas de personas con discapacidad, de adultos mayores y de jóvenes, etcétera. ¿Qué es lo que o cuál es la percepción que deja este manejo? Es que se está viendo a la mujer como otro de los grupos vulnerables, cuando en realidad el instituto, con algunas conquistas, con otras que no han podido llevarse a cabo, tendría que tener dos brazos, o tiene dos brazos de acción. Uno es el de las políticas transversales, justamente en materia de equidad de género, y la otra parte es lo que tiene que ver con el proceso de la alerta. En el caso de las políticas, lo que marcan los protocolos es que la titular del Instituto de las Mujeres solo debe depender del gobernador. Lo que están haciendo es generarle una jefatura, dependería, y que además yo ahí creo que va a haber graves problemas para que se puedan ejecutar los proyectos. Acaba de salir el diagnóstico, por ejemplo, de lo que es el cumplimiento de las órdenes de protección. El papel de los ayuntamientos, de quien está al frente, por ejemplo, el Instituto de la Mujer en Guadalajara, deja mucho que desear, junto con muchas cosas que se han hecho mal también en el Instituto Jalisciense de la Mujer. Pero darle para atrás no me parece que sea lo correcto. Tendríamos más bien que avanzar hacia cómo se perfecciona el modelo que ya tenemos. Hay quienes también la autonomía es muy importante. Le están quitando autonomía, que eso es lo que preocupa a las organizaciones. La autonomía ha servido más bien para gastarse el 75% en nómina, ¿no? No solo, o sea, de todos los institutos. Yo creo, me cuesta decirlo, pero estoy de acuerdo con David en este tema. Me cuesta trabajo. Digo porque pocas veces estamos de acuerdo. Bueno, es que es un asunto de género, me queda claro. No es de género. A ver, para empezar, no sé si sean buenas o malas, pero ya hay secretarías de la mujer, en Guerrero y Zacatecas existen así. No estoy diciendo, pero ya existe el esquema, entonces sí puede haber fondos, acceso a fondos federales es un mito. E internacionales también, porque está este asunto de la interseccionalidad, que es lo que piden las mujeres, y ahorita no existe esta transversalización de las políticas públicas. Pero no existe porque se ponen los secretarios, no porque no bueno, pero no existe. Pero no existe. La resistencia del gabinete, claro. Por supuesto, pero imagínate, si es además un nivel más bajo de los pero secretarios, el tema no lo lo vas a llevaría poder. la secretaria, la titular. O sea, la titular estaría abogando por sus subsecretarías y sus direcciones. Y si ahorita tienes 37 millones de la mujer, otros 5 o 6 de los otros que están más chiquitos, y 17 del de jóvenes más o menos, son puros presupuestos chiquitos que se van en programitas, claro. El de las jóvenes en brincolines, en conciertos, en pues cosas que no abaten la discriminación. Algunos van a continuar, pero pues porque no van a borrar todo de un plumazo, pero claro que sí se tiene esta visión ya más integral, porque por ejemplo, si algún día hay que atender a una mujer indígena con discapacidad y joven, ¿a cuál de todo lo mandas, no? Entonces ya tienes una sola secretaría que tiene la atención de estos grupos. Y sobre el perfil de que si lo tiene Fela, no es una mujer conservadora, la conozco porque cubrimos el Congreso y ahí la conocimos, y ella ha estudiado bien este tipo de temas desde hace un año. Yo no creo que vaya a haber una perspectiva conservadora, ni mucho menos moralina con ella al frente. O sea, yo creo que es una estrategia adecuada y que fortalece que ya no sea aislado el combate a la discriminación, ni la perspectiva de derechos humanos ni de género. Tiene que ser un asunto muy fortalecido y consistente, y creo que este esquema es el adecuado. Nos
Nos restan prácticamente 2 minutos de programa. Queríamos platicar también del otro asunto, del revés al PRI y a Morena, y tenemos comentarios de nuestro público. ¿Qué tan práctico es dejar en manos de una consulta ciudadana el destino del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Sus comentarios, dice Alejandra, más bien dicho, ¿qué tan patético es dejar en manos de una miniconsulta? ¿En manos de quién está esto? Poncio Pilatos, dice. Gracias, Alejandra. Parece que se firma como cheque. Dice, tengo entendido que si lo hace Slim, sería con capital privado. ¿O de qué me perdí? Gracias, muchas gracias por participar. Transformar el Instituto Jalisciense de las Mujeres es subsecretaría. ¿En subsecretaría es un ascenso o será un retraso en la paridad de género? Héctor González Vax, muy participativo, dice, es un avance la propuesta de Enrique Alfaro, y Fela Pelayo afronta las fallidas políticas públicas de Aristóteles Sandoval. No se ha frenado la violencia de género, laboral y contra la familia. Las mujeres deben tener derecho al mismo trato, oportunidades de desarrollo y libertades. Muchas gracias, Héctor, por participar. Allí quienes tienen un temor dicen que se teme a la incursión de los grupos de derecha o de ultraderecha también en estos asuntos con la nueva administración de Enrique Alfaro. No, yo por el perfil de quien va a estar en la subsecretaría y de quien será la secretaria, me parece que no va por ahí la preocupación. A mí lo que me parece que inquieta es la posibilidad de que pierda autonomía. Pero eso es muy relativo, perdón. Lo que pasa es que es un tema de administración pública, de organización pública. Y la autonomía es muy relativa porque una OPD depende de la administración central, es una paraestatal, no es un organismo público autónomo. Depende del gobernador. Por eso, pero la secretaria también depende del gobernador y tiene más acceso que una OPD, porque para empezar van a reuniones de gabinete. Esa disputa. Sí, en la práctica puede ocurrir, es decir, en principio lo que están peleando es una nomenclatura, no un tema de formulación de políticas. Creo que ese es el error del planteamiento. Comparto la preocupación de Sonia de que es una agenda no muy atendida y que tendría que atenderse, pero eso no se juega en el nombre de la dependencia ni en la condición administrativa, sino en el arreglo institucional. Pues ya quedamos debiendo. Que se va a atender, las señales que se va a atender. Quedamos debiendo el tema del revés. Puede pasar mucho todavía en la sala superior, quién sabe qué irá a suceder. Así que se le van a quitar al PRI, aquí lo comentamos. La sala superior se la va a regresar a Morena. Pero la Morena se la van a regresar. Ya no. La del PRI no, esa se la dejan al PAN. Compañeros, muchas gracias, muy amables. Buenas noches. Buenas noches.